nombre? Mi nombre, digamos, de nacimiento es Alberto Riascos, Ángel Alberto Riascos Revelo, y mi nombre, digamos, de artista es Beto Riascos. Listo. Profesor, ¿puedes subir un poquito más el volumen? Ok. Listo. ¿Lugar de nacimiento? En Ipiales, Nariño, el 7 de mayo del año 64. ¿Edad? Ahorita cumplí años hace poquito, o sea que tengo 63. 63. ¿Núcleo familiar? Bueno, somos 4 hermanos, soy el último de la familia, mi padre pues, ya falleció, mi madre en este momento tiene 98 años y vive en Ipiales con mi hermana. Okay. Los demás están en otros lugares. Inicios musicales. Justamente pues con mi querida madre, diría que fue la persona que me encaminó en esto de la música, del arte, de la sensibilidad, y ella pues en sus inicios fue una gran cantante, grabó por allá en el año de 1970 aproximadamente un disco, y digamos que en Ipiales pues fue la primera mujer que se atrevió a grabar un disco en esa época, un long play, pues acetato. Y claro, yo tuve toda la influencia de mi madre cuando era un poco adolescente. De hecho, conformamos un trío con otro compañero y nos llamábamos el trío Nubes Verdes. Fue una época muy linda de aprendizaje con la señora, montábamos sus canciones, a ella le gusta mucho componer, tiene infinidad de canciones propias, y lo que le gustaba más que todo es el bambuco, el pasillo, la música ecuatoriana, pues, por la cuestión de la influencia de la frontera, y obviamente los boleros, eso era su fuerte igualmente. Esa digamos que fue la influencia. Bueno, hay otras influencias también más adelante con respecto a la música latinoamericana, la música andina, pues está en el 80 y pico yo conocí por primera vez en Ipiales a la música de los Jarcas, un grupo boliviano que casualmente escuché de un amigo allí, entonces pues me tramó de una esa música de ellos, y digamos que esa es otra influencia allí muy importante en mi vida. Influencias musicales. No, sí, digamos que me llama la atención toda la música que tiene un carácter pues creativo, que tiene un carácter honesto de mensaje. En ese sentido me llama muchísimo la atención y creo que soy una persona muy influenciada, pues primero que todo por todo el tema del rock clásico, desde los Beatles para adelante. Podría decir también que el jazz, el blues son géneros musicales que han atravesado pues no solamente mi oído musical, sino también mis composiciones, mis arreglos musicales, etc. Me parece que todas esas músicas son pues de vital importancia y que han influenciado mucho en mi carrera artística. Metodología de aprendizaje para ejecutar el instrumento o el canto. Bueno, en el canto, pues yo estudié música en la Universidad del Valle, pero digamos que ya nunca tuve una profesora de canto, de hecho ni cantaba en la universidad, sino que siempre he sentido pues como que la necesidad no solo de tocar guitarra, que es digamos como el instrumento principal, sino que también me ha llamado mucho la atención precisamente por la influencia de mi madre a todo esto de componer. Entonces pues necesariamente había que cantar, así que ya mucho más adelante decidí contratar pues o tener clases con una profesora de canto, en este caso
le doy pues los créditos y el agradecimiento a la maestra Ruth María Castañeda. Estuve con ella aproximadamente unos 2 años y medio haciendo pues ese taller de canto con ella, y definitivamente pues esa fue como mi fuente ahí de aprendizaje bastante bonita, y bueno, creo que es el modo en que aprendí pues el canto. Con la guitarra también tuve 2 maestros de guitarra particulares que me ayudaron todo en este proceso. Fueron un profesor de la universidad muy querido que me enseñó toda esta parte de la música andina, el profesor Ismael, quien me enseña pues la parte clásica en la guitarra, y la profesora Ruth María, que me da las clases de canto. La universidad, pues rescato mucho mi tiempo de estudiante allá, porque aparte de conocer procesos musicales de los compañeros, también fue una época muy bella en donde con uno de los compañeros empecé por primera vez a ser parte de una agrupación. En ese caso era un dúo, y desde entonces pues empezó a armar lo que más adelante sería el grupo Juglares. Tipo de repertorio. Bueno, digamos que mi tendencia en el repertorio siempre ha sido la música de raíz, la música sureña, es decir, la música andina que se llama, en donde pues las quenas, las zampoñas, el charango, la guitarra, el bombo han sido parte de ese repertorio. Pero sin embargo, yo creo que a lo largo del tiempo me he logrado extender un poco más en ese repertorio, y bueno, me encanta la música fusión, me encanta trabajar con instrumentos como la batería, el bajo, sintetizadores, vientos, y mezclar todo esto que en un principio hablaba con respecto a las influencias del rock, del jazz. Entonces digamos que ese repertorio va un poco más allá pues de lo meramente raizal como tal, ¿sí? No quiero decir con esto pues que no le dé toda la importancia. Obviamente la música de raíz en su esencia tiene que seguir viviendo y seguir también movilizándose, ¿no? O sea, la raíz igualmente tiene que también seguir floreciendo. Pero sí, pues me ha gustado expandirme un poco más en ese sentido del repertorio. Así que hay canciones instrumentales, hay canciones vocales, y bueno, ahí están. Metodología con la que enseña a sus estudiantes. Bueno, pues pasamos a una faceta, digamos que mi faceta en la cual ahorita me puedo definir como, digamos, hacedor de la música, por decirlo de esta manera, es que tengo por la faceta de cantautor, llámese de artista, y también de educador o de profesor, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues en la educación siempre ha estado conmigo, es decir, que la he llevado muy a la par con las presentaciones, con las composiciones, con los viajes, con todo esto. Y en el momento pues tengo una escuela de música, se llama El Taller Musical, ahí se puede ver, y me ha encantado pues a lo largo de todo este tiempo como ver de qué manera yo puedo llegar pues a los chicos, a las chicas, a los niños, a las niñas, para enseñarles un instrumento. Tan así pues que no podría decir que tengo un método como tal, ni propio, ni pues de los métodos que hay aplicando alguno de esos. Diría más bien que me gusta coger de aquí, me gusta coger de allá. Carl Orff, bueno, se me escapan en este momento pues todos estos nombres, y de ahí extractar cosas, ¿sí? Hay métodos en los que es más importante
la parte auditiva, en otros más importante la parte visual, en otros más importante el movimiento, bueno, qué sé yo. Y a mí me parece que todo eso junto forma pues como una manera de enseñar aquí en la escuela. Sobre todo nosotros aquí lo que decimos es que tenemos a los estudiantes en un ambiente colectivo, pero dándoles clases personalizadas, es decir, que cada quien está en su lugar, con sus audífonos, estudiando su lección, y no importa pues si el niño de allá o la niña de allá tiene un nivel más avanzado que el otro que acaba de entrar, cada quien está en su momento allí, en un ambiente colectivo, pero con una enseñanza pues personalizada. ¿Cómo estudia ahora? Sí. Como estudio ahora, ¿no? Ya no estudio. No quiere decir pues que me las sé todas, sino que digamos los tiempos pues donde uno se dedicaba completamente al instrumento pues se restringen, ¿sí? Por la otra cantidad de situaciones y obligaciones que uno mismo se impone, pero sí creería que a pesar de que no es una cuestión ya, digamos, de un estudio como tal, como se hacía o como lo hacía en el principio, en ese momento yo, momentos del día que tengo libres, que sé que puedo aprovecharlos, pues inmediatamente cojo una guitarra, me pongo a hacer mis arpegios, trato de buscar acordes, trato de componer una canción. Y bueno, con el canto pues es más fácil porque bueno, soy aquí también profesor de canto, entonces continuamente estoy haciendo ejercicios, estoy estudiando escalas, todo lo demás, ¿cierto? Entonces digamos que en esa parte no hay problema, y eso me aparece a mí que pues de algún modo yo lo puedo llamar como un momento de estudio en el día a día. Grabaciones. Bueno, inicialmente con juglares llegué a grabar 3 álbumes, el primero de ellos en formato trío, que éramos Diego Gómez, Andrés Rodríguez y mi persona. Ya más adelante, pues con el proceso del Mono Núñez, cuando nos presentamos por primera vez, entonces grabamos un segundo álbum de música andina solamente, pero con instrumentos, digamos, latinoamericanos, ¿cierto? Ahí tengo que nombrar pues las zampoñas, tengo que nombrar las quenas, y hasta donde yo entiendo, pues en el valle, por lo menos acá en esta región donde nosotros nos movíamos, no teníamos referencia de música colombiana, hablando de pasillos, bambucos, sanjuaneros y toda esta música que aquí en este lugar, en esta región, lo hayan hecho otros artistas o otras agrupaciones. Entonces, pues, digamos que en cierto modo se nos pareció bonito poder aportar desde la música andina ese repertorio. Y después grabé también con juglares otro álbum, ya de canciones más que todo de corte andino latinoamericano, sayas, tincus, huaynos, etc. Como solista, pues está cocinándose el álbum que se va a llamar Que tu voz sea canto. La canción sí está rodando en redes pues desde hace mucho tiempo, con un videoclip que está allí para que lo veas y para que lo vean. Y bueno, estamos en ese proceso. Composiciones. Bueno, bastantes. Yo calificaría las composiciones en varias etapas. Sí, pues hay una primera etapa en donde creo que tú conociste el grupo Imillac. Bueno, con el grupo Imillac, digamos que yo me desbordé en ese sentido del que te hablaba al principio, de fusionar la música andina con
todas las otras músicas del mundo, jazz, rock, música celta, qué sé yo, afro, una cantidad de cosas. Entonces, en esa primera etapa, las composiciones tenían ese carácter, ¿sí? de universales, podríamos decir, y sobre todo fueron en su mayoría, en un 90%, piezas instrumentales, aprovechando pues que los músicos tenían muchísimas habilidades en sus instrumentos. Digamos, fueron esas composiciones. Grabamos también un álbum que se llamó Transfiguraciones. Es el álbum donde son 9 canciones allí, y de allí extractamos una que llevamos para el Mono Núñez, y pues obtuvo un segundo lugar en canción inédita de esa cosecha, podríamos decir. Otro tiempo de canciones pues han sido las canciones de conjuglares, ¿sí? Allí aporté algunas canciones de corte latinoamericano, como tengo por ahí una morenada. Me gustaba mucho esto de la morenada porque fue una época que estuve en Bolivia y vi en ese ritmo boliviano muchísima energía, muchísima fuerza. Además su historia pues que proviene de la esclavitud africana. Entonces fueron algunos de esos ritmos pues que yo aporté, digamos, a esta agrupación. Y ahorita como cantautor me he enfocado mucho pues en la canción social, en la canción de mensaje. Tiene mensajes ecológicos, sociales, políticos. Obviamente no se puede dejar de un lado el amor y el desamor también. ¿Metodología para componer? ¡Wow! Bueno, yo no sé qué podrán decir, pues la gente que compone, o sea, los que se dedican de lleno pues a este campo de la composición. En mi caso, a veces me cuesta muchísimo componer una canción. Hay canciones que llevo años sin terminar y no he podido darle un fin, como hay momentos en que ando por allí en la calle o en la casa y ¡pum!, llega una idea, y esa idea se desarrolla de una manera impresionante que inclusive ni yo mismo me entiendo cómo es que eso salió así. La grabo, le hago pues una maqueta y más adelante la oigo, me parece bonita, le puedo hacer unos arreglos o algunos cambios y me queda allí. Es decir, que en ese orden de ideas no considero pues tener una metodología de composición, sino más bien es una cosa silvestre, si se puede llamar así. Ok. ¿Metodología para arreglar? Bueno, allí sí es importante sí tener como una estructura. A mí, para hacer un arreglo de una canción, me parece inicialmente pues tener muy claro sus partes, cuáles son. Allí sí me enfoco más en el aspecto emocional de la canción, que puede transmitir una estrofa, que puede transmitir un coro, qué sensaciones pueden en general mostrar la canción. Si yo le pongo, qué sé yo, una quena, o si le pongo un saxo, o si la introducción es fuerte o es suave. Entonces sí miro mucho en este sentido de los arreglos, cuál es como la estructura y la parte, digámoslo así, la parte emocional y sensorial de la canción. Me enfoco en esos 3 aspectos y de ahí parto para hacer un arreglo musical. ¿Giras? Bueno, he tenido muchas momentos, muchas anécdotas pues con todos los grupos o las personas con las que me he cruzado en el camino. Hablaría pues básicamente de 2 agrupaciones que me parecen o 3 agrupaciones que me parecen muy importantes en mi vida. Inicialmente en Nariño, con el grupo Solo Pueblo, con quien empecé a hacer
esta música andina. Pero antes sí, pues podría también nombrar esas giras de pueblo que me parecen bellísimas cuando pues, yo era un adolescente y con mi madre viajábamos a esos espacios, esos pueblos en donde pues yo me mantenía era asombrado y admirado del poder de convocatoria de mi madre. Entonces pues digamos que me encantaba ir a un pueblo, ir a otro pueblo con ella y ver esas reacciones de la gente. Ahí lo quiero destacar porque en esas giras creería que aprendí muchísimo de ella y muchísimo del arte, de la música. Luego pues con Solo Pueblo hicimos también algunas presentaciones regionales, viajamos al Ecuador, estuvimos en Quito y conocimos pues a agrupaciones mucho más de trayectoria. Recuerdo en esa época hay un grupo que todavía está vivo que se llama Pueblo Nuevo del Ecuador. Es una maravilla haberlo conocido en sus inicios cuando yo era pues apenas un aprendiz de la música con Solo Pueblo. Con el grupo Juglares pues gracias a todo el empeño que cada quien hemos puesto allí, logramos pues tener muchas presentaciones en Colombia, logramos ir a Argentina en el año 2011, estuvimos en un festival hermosísimo, que es el Festival Cosquín. Digamos que es como una especie de festival hermano de Mono Núñez acá en Colombia, ¿sí? Es donde es la música regional, pues la música nacional, perdón. Pero pues tienen sus invitados internacionales, ahí estuvimos nosotros. Y también pues está lo de Viña del Mar en Chile, que fue también una experiencia muy bonita allí. Con Juglares también conocimos un poco por allá Charleston en Estados Unidos, universidades de Miami, que estuvimos haciendo presentaciones, ¿cómo se dice? Conciertos didácticos para que la gente conozca cómo es la música latinoamericana, etc. Entonces, bueno, han habido esas oportunidades allí de giras. Presentaciones destacadas que usted le hayan llenado, que le hayan gustado. Bueno, yo creo que todas porque pues cada presentación es como una persona, ¿no? Es como un ser vivo, porque de hecho cada presentación, tanto el público como el artista mezcla una energía muy bonita allí, hay una simbiosis y eso es interesante, es bello. Pero de pronto, ya de que tú me haces esa pregunta, yo creo que me llega aquí a la memoria muchos años atrás. Cuando estaba de estudiante en la Universidad del Valle, alguien me invitó a Palmira. Y bueno, fui muy nervioso por allá, tenía unas cuantas canciones en la guitarra, no era mucho el repertorio, pero me dijeron, no, ve, queremos invitar que vengas a cantar acá a Palmira. Estuve cantando en la Universidad Nacional de Palmira y lo interesante de esta presentación es, bueno, que pude conectarme pues con los estudiantes, sino que digamos al final, no sé por qué, la gente se emocionó tanto que cuando yo me bajé, pues los estudiantes me levantaron y me paseaban como por todo lado allí, me sentí ahí como un rey, como un héroe, no sé, una cosa bonita. Es una anécdota bellísima, pues que ahorita que tú me haces esa pregunta, recuerdo, pero yo diría que cada presentación fue especial, cada presentación fue destacada. Legado musical. Ok, bueno, creería y ojalá, no espero equivocarme, creo que
tú formas parte de ese legado, porque pues en ningún momento pude conectarme contigo, digamos que no enseñar, sino más bien compartir un conocimiento, ¿ya? Esa ha sido como mi intención pues con los estudiantes, con los chicos, las chicas. Y bueno, de ahí quedan muchas personas que se han cruzado. Podría pues nombrar inicialmente, y ya lo he dicho varias veces, pues todos los chicos de juglar, de Imillac, que ya en este momento pues muchos de ellos hacen jazz, como Enrique Peña, están pues en universidades como Felipe Varela, o Girando por el Mundo como Roberto Hurtado, y luego hay otra camada de chicos como la gente de Pachacuti, una agrupación también en la cual yo empecé con ellos desde pequeños. Ahí está Sebastián Álvarez, El Gato, Jesús Rojas, pianista, saxofonista, muy bello músico. Juan, nosotros le decimos Juan Diego, bueno, que en este momento pues, está en España y está haciendo su vida ya musical, abriéndose campo. No es fácil, pero pues él ha sido muy terco con eso, y yo lo admiro pues, por su valentía y terquedad de abrir campo en un espacio donde no tiene pues las comodidades de su casa. Así que digamos, estos creería que pueden llamarse legados, porque han sido personas a las cuales yo con todo el amor, el cariño y el desinterés he estado conectado con ellos. La emoción que sentía al estar con ellos es ver cómo su crecimiento musical iba floreciendo, y creo que esa es como la mayor satisfacción que puedo haber tenido. Igual creería que Juglares es otro legado, porque pues yo fundé la agrupación en 1991 con Diego Gómez, y desde allí pues la agrupación ha seguido en pie. A pesar de que yo ya no estoy allí, la agrupación sigue en pie y la agrupación está viva aún. Reconocimientos. Bueno, pues el reconocimiento más lindo, David, yo creo que es el reconocimiento del público. Me parece que es un reconocimiento que uno guarda en la memoria, porque, vuelvo y repito, cada presentación es un momento especial, y saber que alguien del público reacciona de una manera sensible a lo que en este momento o en ese momento esté brindándole uno como músico, pues me parece un reconocimiento ya. Pero sin embargo sí, pues hay allí cosas que podríamos decir pues oficiales. Sí está lo del Mono Núñez, el premio de 2006, también el Gran Mono Núñez en el 2010, lo de Viña del Mar en el 2012, pues que se ganó el premio a la canción folclórica. O sea, Viña del Mar tiene dos categorías, que es canción internacional, donde pues concursa a la gente que hace pop, rock, qué sé yo, bachata y todos esos ritmos, y canción folclórica, pues que ya es más canción de raíz. Nosotros ganamos ese premio allí en canción de raíz con pues, Anabela y los arreglos de las agrupaciones Juglares en ese momento. Bueno, y personalmente yo he tenido también pues digamos el premio de la canción Fragmentos en el Mono Núñez, que ganamos un segundo lugar.
otra canción mía que se llama Se va del tiempo, en Santander, el departamento de Santander, y también ocupó un segundo lugar allí en el concurso José Morales. Nosotros fuimos allá y bueno, con una canción mía que se llama Se va del tiempo, pues nos dieron un premio. Inclusive fue anecdótico porque el jurado pues sí, daba su primer puesto, su segundo puesto, pero no sé por qué quisieron darnos como un realito más y nos dijeron que nosotros podíamos incluir la canción en el álbum de los ganadores de primer lugar, que porque les parecía pues que era merecedor el tema. Entonces viajamos como a los meses a Bogotá y grabamos esa canción, la incluyeron en ese álbum por allá en 1997. Mensaje a las nuevas generaciones. Bueno, pues para las nuevas generaciones de artistas, de músicos que están ahorita floreciendo, creería que lo más importante es enfocarse en el arte, enfocarse en la música. Pues hoy por hoy tenemos pues una sobredosis de información, sobredosis de tecnología, y en cierto modo es importante saber que si no nos enfocamos como artistas, como músicos, fácilmente podemos pues sucumbir en esa tecnología y dejar que la tecnología haga las cosas por nosotros, y allí yo lo veo pues como un error, porque el arte es humano, el arte es algo que nace de lo más profundo de un ser humano, y no puede, que la tecnología está bien, que sea una herramienta, pero no que se convierta pues en la razón de ser de la música. Me parece que ese es como un mensaje clave para los estudiantes, jóvenes que están ahora. Y lo otro, pues poder leer este mundo, porque el arte nunca va a dejar de ser político. Y cuando digo político no me estoy refiriendo pues ni a un partido ni nada de eso, sino político en el sentido de que para lograr en realidad hacer arte hay que saber leer el contexto social en el cual estamos y poder ese contexto social interpretarlo a través de la música en este caso. Profesor, muchísimas gracias por su influencia en mí. Usted fue mi primer profesor de guitarra. Muchas gracias. Usted me enseñó mucho a través del grupo Pachacuti, a través de sus clases privadas, y lo tengo usted como un gran referente. Muchas de sus composiciones me han acompañado durante muchísimos años. Bueno. Constelación de Tauro, No, Fragmentos. Sí. Claro, tú conoces el repertorio, sí. Gracias por mostrarme pues esta música andina, nuestras raíces, y por siempre fomentar este tipo de cosas en las nuevas generaciones. David, a ti muchas gracias porque pues qué maravilloso saber que este ser que yo estoy viendo aquí enfrente es una persona que en algún momento pudo cruzarse en mi camino, que tú te cruzaste en el mío y que ambos pudimos compartir y aprender. Y bueno, yo también reconozco en ti una persona súper sensible. Veo que tienes todo un camino por delante, y desde acá te deseo muchísimo éxito, David. Muchísimas gracias, profesor. Bueno.